Este podcast contiene temas sensibles, puntos de vista controversiales y conversaciones que pueden incomodar a ciertas personas. Si eres de los que pueden escuchar, cuestionar sin censurar y estás dispuesto a exponerte a ideas que pueden sacarte de tu zona de confort, te damos la bienvenida. Escucha bajo tu propia responsabilidad. Hola, ¿qué tal? Soy Elic Soria, creador del podcast Somos la Resistencia. El día de hoy vamos a llevar a cabo un tema el cual ya habíamos anunciado, que es ¿por qué considero que los hombres de hoy dejaron de ser hombres? ¿Por qué considero que las mujeres de hoy dejaron de ser mujeres? ¿Y por qué considero que los niños y jóvenes de hoy dejaron de ser niños y jóvenes? Recordad, somos la Resistencia. Comenzamos. El día de hoy quiero hablar de un tema, pero antes de eso quiero explicarles por qué nace Somos la Resistencia. Este podcast está dirigido a personas que nacieron a finales de los 60s, década de los 70s, los 80s y principios de los 90s. Es decir, personas que están desde los 35, 40 años hasta los 55, 60 años, porque considero que nosotros somos la resistencia de lo que está sucediendo el día de hoy, toda esta transformación, todos estos cambios, toda esta evolución que se ha venido dando de manera muy rápida en nuestro mundo. Esto nace en base a lo siguiente. Hace tiempo yo vi un anuncio donde hablaba de la evolución del hombre. Recuerdo que aparecía una persona, un hombre de las cavernas, que iba caminando con un dinosaurio y lo traía amarrado del cuello con un mecate y va caminando. Acto número 1. Viene la evolución del hombre y pasamos a otro hombre donde viene caminando. Este hombre es de la época prehispánica, un maya, un azteca, y viene caminando y trae un jaguar también del cuello amarrado por una soga. Viene nuevamente la evolución de la gente de la humanidad y encontramos en la década de los 60 a otro hombre, muy rudo por cierto, vestido con chaqueta de cuero, caminando con un perro Doberman también amarrado con una correa. Viene la evolución de la sociedad y llegamos a este milenio donde se ve un hombre de la actualidad con una camisa delgadita, una camiseta de tirantes, donde llama a su animal Brutus, Brutus, y sale un perrito chihuahua o de esos nuevos injertos de animales que han sacado la evolución, y ese es el nuevo hombre, ¿no? Entonces, esa es la evolución del ser humano. Considero que este hombre ha evolucionado y los cambios de roles se han dado donde, para mí, punto muy personal, pues ha sido a lo mejor no tan buenos. ¿Por qué el tema de hoy? ¿Por qué considero yo que los hombres dejaron de ser hombres? Les platico. En mis tiempos, cuando yo era un niño, mi padre tenía un rol de protector de la casa, de proveedor de la casa. Era la persona que salía todos los días a trabajar para ganar el dinero suficiente para obtener todos los satisfactores que necesitábamos, es decir, pagar la mensualidad de la casa, el agua, la luz, la mensualidad del carro, colegios, comida, todo lo que se necesitaban. Obviamente a lo mejor había no los gastos que hay ahora, antes no se pagaba internet, antes no se compraban teléfonos celulares, pero sí había los gastos normales, agua, luz, gas, mensualidad de carro, gasolinas, uniformes, todo eso sí ha existido siempre. Mi padre entonces era el proveedor, ese hombre de la casa, el que tenía la última palabra, el que se tenía que tomar en cuenta. En cambio, mi madre era una señora que se dedicaba al hogar, ella a la crianza de los hijos. Ella se dedicaba a atender a su marido, a atender su casa y a atender a sus hijos. Ese era el rol de la mujer de aquella época. Y yo como niño, ¿cuál era mi rol? Estudiar y divertirme. Nada más. Ese era mi único rol. Pero había que tener respetos. Entonces,
En aquella época el hombre, no recuerdo a mi padre en algún momento haberle pedido permiso a mi mamá para salir con sus amigos. No recuerdo yo a mi padre haberle pedido permiso a mi mamá o comentarle siquiera, oye, voy a ir con mis amigos fulano, sutano, vamos a ir a tomarnos unas cervezas, voy a ir a un partido de béisbol, voy a ir al parque, voy a ir al... Mi padre no pedía permisos. Él se salía, tenía hora de salida, mas no tenía hora de llegada. Y no había problema por eso. A lo mejor a mi madre no le gustaba, probablemente, pero ella no decía nada. Y si decía algo, había un conflicto, había un problema. Mi madre se dedicaba a la crianza de nosotros, 4 hermanos. Se dedicaba a su casa, se dedicaba a su marido. Ella tenía que hacer las labores domésticas, limpiar, barrer, trapear. Y si tenía una persona que le ayudara, porque durante mucho tiempo siempre hubo una persona que le ayudara, otra señora que le ayudara, aún así ella tenía que llevar la casa, tenía que ella la prioridad de llevar la casa. Es decir, si le ayudaban a hacer la comida, pero mi mamá supervisaba. Mi mamá iba por nosotros a la escuela o iba otra persona por nosotros a la escuela, alguna persona que trabajara con mi padre, pero mi mamá sabía a qué horas llegábamos y que tenía que estar lista la comida y que teníamos que comer y mandarnos a cambiarnos, a hacer la tarea y después ya podíamos salir a divertirnos. Había esos roles bien establecidos. Actualmente ya no están esos roles de esa forma establecidos. Han cambiado completamente, que yo respeto, mas no estoy de acuerdo conforme con ellos. Yo sigo teniendo una formación, lo que ahora llaman tradicional o familia tradicional. A mí así me funciona. Yo así la tengo, donde yo soy el pater familias, el padre de familia, y eso es una situación que no es negociable. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que el hombre tenga que pedir permiso para salir a la actividad que le guste, ya sea jugar béisbol, softball, las motos, le gusta ir a jugar baraja con sus amigos, mientras no cause una afectación en su casa, considero que pues no tiene por qué pedir un permiso especial, porque creo yo que si ese hombre sale y cumple con sus labores, pues tiene ese derecho a la recreación. Entonces, considero que ahora ese hombre que sale a trabajar todavía tiene que regresar a hacer labores domésticas porque su esposa ya no hace todas las labores domésticas. ¿Por qué no las hace? Porque el rol de la mujer también cambió. La mujer dejó de ser mujer. Y lo explico de la siguiente manera. Ese hombre de antes, que él tenía toda esa carga de proveer económicamente a la familia, sostener a la familia, actualmente ya no es así. ¿Por qué? Porque la mujer de hoy se prepara, estudia, trabaja y genera. Antes, yo recuerdo, por ejemplo, las mamás de mis amigos de la secundaria brincaban a estudiar alguna profesión como enfermería o como contabilidad privada, o como secretarias ejecutivas, contables, así se les llamaba esas carreras, o como maestras. Si ustedes ven alguna maestra que tenga, no sé, 50, no, 60, 70 años, van a encontrarse que eran personas que de la secundaria entraban a la escuela normal, ahí se le llama la normal de Sinaloa, y eran maestras, o enfermería. No se pedía la prepa y después era una licenciatura. Entonces, pocas mujeres sí trabajaban, estaban en el ámbito laboral, generaban, pero siempre he pensado esto. La gran mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría de las mujeres piensan, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Así es como se manejaba y actualmente también. Por eso a veces yo digo que algunos roles han cambiado, sin embargo, pues se siguen aplicando ese tipo de pensamientos que en algunas ocasiones entonces no van con este nuevo rol o con esta nueva realidad. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, ese hombre que al día de hoy vamos a transferirlo, un hombre de la década de los 70, de los 80, que ya tenía su familia, que trabajaba, él tenía que sacar para el pago de la mensualidad o de la renta de la casa.
el agua, la luz y como yo le dije, todos esos insumos que se necesitan. El hombre de hoy ya no va por eso. ¿Por qué razón? Porque ese hombre de hoy lo que hace es sale a trabajar, pero como su esposa también ya se preparó, ya trabaja, ya gana, ya genera, ya factura, pues entonces este hombre del día de hoy dice, ok, antes los gastos de mi casa eran de 20,000 pesos, yo salgo a ganarme 20,000 pesos. Pero como ahora su esposa sale y trabaja y gana 8,000, pues el hombre de hoy dice, yo ya no voy por 20, ya voy por 12, porque mi esposa ya genera otros 8. Y entre los dos juntamos los 20. O a lo mejor ese hombre dice, yo ya no voy por 20, voy por 15, mi esposa gana 8, ya ganamos más de los 20 entre los dos y ya le alcanza a mi esposa para que pueda comprarse ese teléfono que quiere, para que pueda comprarse ese detalle especial que ella quiere, que las uñas o lo que ella quiere, el cabello, la bolsa, lo que ella quiere, que antes se la tenía que pedir a su marido y al día de hoy dice, no, yo no ocupo, yo trabajo. Pero ¿qué sucede entonces? Ese hombre, como decimos vulgarmente aquí en Culiacán, se echa la cola al hombro y entonces ya no va por esos 20,000 pesos, ya va por 12,000, por 13, por 15, porque su esposa está produciendo la diferencia. ¿Y esto a qué nos conlleva? A que ese hombre pues ya esté más tranquilo, más conchudo, como decimos nosotros. Entonces, esa mujer que se preparó, que trabaja, que produce, se levanta al igual que ese hombre en la mañana y sale a trabajar y sale a generar. Y entonces cuando ella regresa a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 de la noche a su casa y a esa misma hora llega su esposo y todavía que el esposo le dice, oye, ¿y la cena? ¿Qué pasó? ¿No está hecha? ¿Y qué le va a contestar ella? Pues hazla tú. Yo también vengo cansada, yo también salí a trabajar, yo también genero y en algunos casos hasta genero más que tú. Así que cállese y póngase a hacer la cena. O vamos haciéndolo compartido, mijito. Yo hago la cena y usted lava la loza. Yo barro y tú trapeas. Yo plancho y tú lavas la ropa. Por decir alguna actividad, es a lo mejor justo, podría hacerlo, es equitativo, podría hacerlo, pero el rol cambió. Yo no digo que esté bien, yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que cambiaron. Los hombres de ahora ya no son como los hombres de antes. En ese sentido, ese hombre ya no tiene la posibilidad de poder pedir a su señora, oye, quiero ponerme esta camisa, plánchamela. Ya la señora le dice, no, yo también genero, yo también aporto, yo facturo. Entonces el problema viene ese conflicto, porque la mujer que antes ella se dedicaba al hogar, a atender a su marido, a atender a sus hijos y a ella misma, pues entonces ya viene cansada, quiere salir y piensa y dice, tú sales, amado esposo mío, pues yo también salgo. Tú llegas tarde, yo también puedo llegar tarde. Tú tomas, yo tomo. Tú gritas, yo grito. Ese es el problema. Y de ahí se vienen situaciones de encontronazo donde terminan en que se habla ahora de violencia familiar generada en el hogar. Ese es un gran problema porque ahora se está muy elevada esa estadística, porque la mujer de hoy exige más en ese sentido. Y, como lo dije, probablemente es justo, probablemente es equitativo, yo no lo sé, según le funcione a cada pareja. Pero esto ya, si lo vemos así, empieza a generar ese roce, ese conflicto entre el hombre y la mujer. Pero aparte hay que pensar en otro tema, los hijos. Entonces ya vemos que el hombre deja de ser hombre, la mujer dejó de dedicarse al hogar y ahora trabaja, genera, y los hijos, entonces, ¿quién se dedica a ellos? Porque ese hombre sale a trabajar
Esa mujer sale a trabajar. ¿Y los niños? ¿Quién los educa? ¿La escuela? ¿Quién los educa? ¿La abuela? ¿Quién los educa? ¿La vecina? ¿La hermana mayor? ¿La tía? Ese es ahí un problema. Porque también tenemos el problema que estamos viendo que los educan la tablet, el celular, la televisión, o sea, el internet. ¿Y cómo es posible que esos dos papás que salieron toda la mañana, toda la tarde, llegan hasta la noche a su casa? Cuando llegan a su casa encuentran a sus hijos a las 6, 7 de la noche en la calle, no han hecho la tarea, quién sabe si comieron o qué calidad de comida comieron, quién les hizo esa comida y dónde están esas reglas de respeto. Yo, como cuando era niño, yo respetaba a mis padres, a mis abuelos, a mis vecinos, a mis maestros, a mis mayores, a cualquiera tenía que respetar. Al día de hoy, los niños, los jóvenes, no respetan a sus padres. ¿Qué podemos pensar de que respeten a otras personas? Y son ejemplos claros. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela, yo fui en un colegio católico. Y en ese colegio, las maestras, teníamos otro tipo de educación. Y hay que decirlo, a nosotros nos pegaron. Nos pegaron con reglas, esas de plástico, de acrílico. Nos pegaron con metro de madera, muchos lo recordarán. Nos pegaron con gis, nos aventaban el pedazo de gis. A lo mejor jóvenes no van a saber ni siquiera qué es un gis, porque ahora utilizan pintarrones o la computadora para poder estar transmitiendo ahí a través de un proyector. Pero en mi época era un pizarrón verde y se anotaba con un gis blanco o de color. En ese sentido, la maestra lo rompía y estabas haciendo relajo, no poniendo atención, te tiraba con un gis, te levantaba de los chivitos, así decíamos, te pegaba una jalada de cabello. Así era la educación. Y nosotros no íbamos a decirle a nuestros papás, la maestra me pegó, porque entonces se iba peor, porque entonces el padre respetaba al maestro y decía, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué te portaste mal? Al día de hoy, díganme si no, estos padres modernos, si llegara uno de sus hijos a decirle que el maestro lo regañó, ni siquiera que le pegó, lo regañó, enfrente de sus compañeros, van los papás, encaran al maestro, van con el director, van a la Secretaría de Educación Pública y probablemente hasta presentar una denuncia en la Fiscalía. Ese es el grado de respeto que se le está inculcando a los niños, a los jóvenes. No respetan a nadie. Ese es un grave problema. Antes yo le hablaba de usted a mi padre. Ahora los niños de ahora le hablan de tú a cualquiera, a sus padres y a cualquier persona. Y a lo mejor podemos pensar, ¿esa es una falta de respeto? No, no es una falta de respeto. Pero sí tiene que haber diferencias. Yo siempre le he dicho, hay niveles en esta vida. Y el padre debe estar por encima del hijo. El padre no puede ser amigo de su propio hijo, porque si te bajas a ese nivel de ser amigo de tu propio hijo, le estás matando a su padre, lo estás convirtiendo en un huérfano con un amigo más. Ese es un grave problema, pero ese es un tema que a lo mejor lo tocaremos en otro podcast. ¿Qué pasa? Ese niño de hoy deja de ser niño. ¿Por qué? Porque ya veamos ahora, los juegos de hoy ya no son los juegos que había antes, que nosotros, los de la resistencia, sí teníamos, que salíamos y jugábamos al trompo, al valero, al yoyo, a la rabia, a las escondidas, al motepateado. Recuerdo que juntábamos en la calle varios niños y niñas y con un gis pintábamos un círculo y poníamos varios países. Declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Ecuador, y salías corriendo. En mis tiempos era de rancho, Tacuchamona o Guasave, X municipio, y salías corriendo y al que le tocaba ese stop, contar los pasos y a ver si alcanzabas, le atinabas o calculabas bien para llegar a esa persona. Y el que perdía se tenía que poner, le llamamos fletarse o fusilado en una pared y aventarle con unos pelotazos, a veces hasta con una piedra pequeña. Y no llorábamos, no nos decían nada. Éramos otra generación. Éramos una generación que aguantábamos mucho, que tomábamos agua de la llave. Y no andábamos tomando agua purificada, comprando, inclusive me ha tocado conocer padres jóvenes que bañan a sus hijos con agua purificada. Imagínense nada más, lo hay.
¿Está bien? Ellos sabrán si lo hacen muy delicadito. Antes, en la época de uno, lo aventaban uno a la tierra para que agarrara defensa, así decían las abuelas, así decían los padres. En ese sentido, considero que los niños de ahora, como ya no tienen esa figura paterna y materna en casa, sino los está educando otra persona ajena o los está educando la tecnología, pierden ese valor de ser niños y no viven esa niñez y esa adolescencia que deben de vivir, esas etapas de la vida que son tan bonitas que ya no las están viviendo y que muchos padres jóvenes el día de hoy visten a sus hijas y visten a sus hijos como adultos pequeños y te encuentras niñas que están en un vestido corto, un mini short, una camiseta, les ponen uñas, hasta las pintan, les pintan hasta el cabello. No las están dejando de ser niñas. Respeto la opinión de cada padre, respeto la opinión y crianza de cada madre para con sus hijos, pero yo considero, y creo que yo también comparten este punto de vista los de la resistencia, hay que dejar a los niños que sean niños, que jueguen, que se caigan, que se equivoquen, que se levanten, que no vengan llorando con uno. Yo recuerdo si yo estaba en la calle y peleaba con algún muchacho, no podía llegar a mi casa a decirle, papá, fulano de tal me pegó, porque mi papá me iba a volver a pegar para que se me quitara lo animal. Esa es la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aguantar, aguantar. ¿Cómo están estos nuevos hombres, estas nuevas generaciones, estos nuevos adolescentes que al gordo no le puede decir gordo, al negro no le puede decir negro, al flaco no le puede decir flaco, al chaparro no le puede decir chaparro, porque se ofende? Ya no le dijeras a una persona actualmente con una preferencia diferente porque, me van a cancelar, me van a fuñar, me van a... Oye, ¿por qué no puedo decir las cosas como son? ¿Por qué son tan delicados? ¿Por qué el día de hoy no podemos decir la verdad? Si una persona es de tez morena, es moreno. Punto. Sencillo. Y no nos sentimos. Yo puedo platicar con mis amigos, los de mi generación, y el que es de piel oscura puede decirle negro, y no se va a molestar, ni va a llorar, ni se va a agüitar. Y al que es gordo le voy a decir gordo, marrano, y no se va a sentir, no va a llorar. No me va a decir que soy gordofóbico y la cultura de dietas es violencia. No me va a salir con esas cosas. No somos delicados, por eso somos la resistencia. Nosotros somos de otro tipo de generación donde, como les digo, tomamos agua de la llave, nos caímos. Si te caías, te curabas echándose saliva y vámonos para adelante. Esa fue mi generación, esa es la generación de los que conformamos la resistencia. Por eso considero que cambiaron esos roles. Por eso esta mujer del día de hoy ya te encara. Pero no hablo de encarar de que no pueda defender sus derechos. Esta mujer el día de hoy, como ya produce, ya genera, y tú vas a un bar y te encuentras mujeres. Tan es así que hasta en las cantinas pueden entrar. Cuando yo era un niño, una mujer no entraba en una cantina. Decía prohibido la entrada a uniformados y a mujeres. Actualmente nos quitaron el espacio, por ejemplo, de ir a esos lugares donde eran puros hombres, donde podías ser mal hablado, donde podrías tomarte una cerveza si no pasaba nada porque decías groserías. Ahora va una dama y no puedes decir esas groserías, aunque ellas las digan, porque muchas mujeres de ahora te hablan como si fuera un hombre igual que tú, te hablan como si hubieran sido criadas en una cantina o una pulquería, en una piquera, igual que tú. O sea, ellas te manejan todo tipo de palabras. Ya no se tiene ese respeto hacia la mujer por parte de los jóvenes. La toman de un igual. Y eso para mí no es correcto. Esa mujer que permite que le hablen o que personas enfrente de ella estén diciendo groserías, palabras muy fuertes, pues para mí no está correcto. Se tiene que dar a respetar. Ese hombre debe de respetarla. Y si ese hombre que cambió su rol no lo hace, esa mujer debe decírselo. Hey, bájele 2 rayitas a su lenguaje, mi amigo, por favor. Pero el problema es que no es así. El problema es que ellas también, por estar en esa igualdad, porque buscaron esa igualdad, y en la búsqueda de esa igualdad, creo yo que nos superaron. Nos superaron en el sentido que, como lo digo,
salen, toman. O sea, también lo malo del hombre, no nomás lo bueno del hombre adquirieron, sino también lo malo. El utilizar alcohol, el utilizar palabras fuertes, el estar de vagos, también. Y eso lo vemos donde encontramos una incidencia delictiva de mujeres que aumentó muchísimo. Si nos vamos a la incidencia delictiva en los 70s y los 80s, el 90-95% de las personas que cometieron delito eran hombres. Actualmente, el índice de las mujeres ha aumentado muchísimo. Ellas también participan en actividades delictivas. Ellas también participan, y lo vemos en las marchas feministas que se dan cada año. Todo lo que ellas hacen en la búsqueda de expresar sus derechos, que yo estoy de acuerdo que se expresen, es un derecho constitucional y legal. Sin embargo, ese derecho debe estar coactado a que no transgredan el derecho de los otros, que el derecho a la propiedad, el derecho al libre tránsito, el derecho a poder expresarse libremente en contra de lo que ellas piensan. Esos también son mis derechos y yo también tengo esos derechos. Entonces, son detalles que se tienen que ir hablando más adelante con otros temas que vamos a tener. Sin embargo, yo quería hablar de este tema porque el hombre de ahora dejó de ser hombre, porque la mujer dejó de ser mujer y porque los niños y jóvenes dejaron de ser niños y jóvenes. Entonces, espero haber compartido algo, espero les guste y también a la espera de sus comentarios, buenos y malos, adelante. Recuerden, somos la resistencia.